Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Claudia Alicia R. Rojo, actualmente doctorante en el Instituto Juventud ACE. La siguiente ponencia se tratará de el pensamiento complejo o qué es la complejidad. En esta investigación se hace un análisis sobre el pensamiento complejo de Edgar Morin, quien nos dice que el pensamiento complejo se refiere a la capacidad de conectar distintas dimensiones de la realidad, haciendo hincapié en que la realidad va cambiando a medida que el tiempo y la sociedad avanza. Por eso es necesario reflexionar los cambios en la actualidad. Para Morin, el mundo constituye un todo inseparable, el cual no se podría comprender sin entender cada una de sus partes y el compuesto que éstas forman. Por tanto, el pensamiento complejo tiene la función globalizadora que abarca todas las perspectivas para comprender la realidad. Encontraremos palabras claves como complejo, educación, paradigma, pensamiento, complejidad, realidad, sistemas, global y mente. Edgar Morin, nacido en París el 8 de julio de 1921, de nacimiento Edgar Nahum, es un filósofo y sociólogo francés. A partir de la década de 1950, ocupó un lugar destacado en la sociología francesa. Con el pensamiento complejo se opone al aislamiento de los objetos del conocimiento, los restituye a su contexto, los reinserta en la globalidad a la que pertenece. Podemos encontrar que el pensamiento hace referencia a una idea o conjunto de ideas de una persona o un grupo de estas. Se dice que es un espacio de la mente donde se crean y almacenan las ideas. La complejidad se refiere a sistemas complejos o sistemas compuestos por una serie de elementos que se relacionan entre sí y cuyo comportamiento y propiedades no son evidentes a simple vista. Entonces, los sistemas complejos son resultado de una confusa red de operaciones simples. Retomamos que el pensamiento es la facultad, la acción y el efecto de pensar. Un pensamiento es también una idea o representación mental sobre algo o alguien. Se entiende también como la capacidad de construir ideas y conceptos y de establecer relaciones entre ellas. Y, como complejidad, se define a aquello que posee la cualidad de complejo. Como tal, el concepto de complejidad hace referencia a algo que se encuentra constituido por diferentes elementos que se interrelacionan. La palabra, en ese sentido, deriva de complejo, que a su vez proviene del latín complexus, participio pasado de complexi, que significa enlazar. Comúnmente, usamos el pensamiento para que ponga orden o clarifique. El conocimiento científico se concibió durante años con la misión de disipar la complejidad con el fin de revelar el orden simple de los fenómenos. La palabra complejidad en una primera instancia, nos habla de aquello que no puede resumirse en una palabra, es aquello que no puede reducirse a una idea simple. La complejidad no nos aleja de la simplicidad, solo aparece donde está falla, dando orden, claridad, distinción y precisión en el conocimiento, donde el pensamiento simple desintegra la complejidad de lo real y el pensamiento complejo integra los modos significadores de pensar. Lo que nos lleva a retomar lo que es la simplicidad es que este es un paradigma que pone orden, se reduce una ley o un principio. La simplicidad ve a lo uno y a lo múltiple, pero no concibe que lo uno puede ser lo múltiple. El principio de lo simple separa lo que está ligado o bien unifica lo que está diverso. Por ejemplo, en el estudio del hombre, la simplicidad lo divide en dos partes, el hombre biológico y el hombre cultural.
el hombre biológico dentro del campo de la biología y el hombre cultural en las ciencias humanas. El pensamiento simplificado, el cual aísla y separa y oculta todo lo que interfiere. Al contrario, el pensamiento complejo quiere alcanzar el conocimiento multidimensional. Pascal había planteado correctamente que todas las cosas son causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas, y que todos subsisten por un lazo natural e insensible que liga a las más alejadas y a las más diferentes. Esto es que el pensamiento complejo está animado por una tensión permanente entre la aspiración de un saber no dividido, no reduccionista, y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de todo conocimiento. A lo largo del tiempo, el saber ha estado dividido y aislado a un objeto de estudio según su contexto. Esto nos lleva a pensar en un pensamiento multidimensional. Edgar Morin nos dice: si la complejidad no es la clave del mundo, sino un desafío, afrontar el pensamiento complejo no es aquel que evita su primer desafío, sino aquel que ayuda a revelar, incluso tal vez a superarlo. La complejidad, como paradigma, nos menciona que la complejidad no es algo nuevo, que se haya descubierto, sino que siempre ha estado ahí, incluso en la vida diaria, donde cada persona juega varios roles en su trabajo, con sus amigos, con desconocidos, así que cada ser tiene una multiplicidad de identidades o personalidades en sí mismo, lo que indica que no es solamente la sociedad la que es compleja, sino que podría serlo cada átomo del mundo entero. La complejidad pareciera confusión o dificultad. Quien define la complejidad pretende tener una visión completa de las cosas. El no creer que existe una visión completa pensaría que hay una realidad en cada cosa, como una realidad económica, una realidad psicológica o una realidad tecnológica, pero no podemos aislar una de la otra y olvidamos que en lo tecnológico está lo económico y cada dimensión contiene a las otras dimensiones, así que no hay una realidad que se pueda entender de manera unidimensional. Para entender la complejidad hay tres principios que nos pueden ayudar a pensarla, como es el dialógico, la recursividad organizacional y el hologramático. El dialógico el principio dialógico nos permite mantener la dualidad en el seno de la unidad, asociando dos términos que a la vez son complementarios y antagonistas. Un ejemplo de esto es el orden y el desorden. Son los enemigos, uno suprime al otro, pero al mismo tiempo colaboran y producen la organización y la complejidad. La recursividad organizacional es una idea que rompe con la idea lineal de causa y efecto, porque todo lo que es producido reentra sobre aquello que lo ha producido. Es un ciclo en sí mismo autoconstitutivo, autoorganizador y autoproductor. Esto es aquel en el cual los productos y los efectos son al mismo tiempo causas y productores de aquello que se produce. Nosotros mismos, una vez que somos producidos, nos volvemos productores del proceso que va a continuar. El hologramático es un holograma físico. El menor punto de la imagen en el holograma contiene casi la totalidad de la información del objeto representado. La idea hologramática está la idea ligada a la idea recursiva, ligada también a la idea dialógica de la que se parte. El holograma no ve más que las partes y holismo no ve más que el todo. Pascal nos dice: no puedo concebir el todo sin concebir a las partes, y no puedo concebir a las partes al todo sin concebir al todo. Entonces, el conocimiento de las partes por el todo y del todo por las partes en un mismo movimiento productor de conocimiento.
Como conclusión, vemos que Edgar Morin ve el mundo como un todo indisociable, donde el espíritu individual de los individuos posee conocimientos que son ambiguos, desordenados, que necesitan de acciones retroalimentadoras y proponen un abordaje que se da de manera multidisciplinaria y multireferenciada para lograr la construcción del pensamiento, el cual se desarrolla con un análisis profundo de diversos elementos que componen a la certeza. Esos elementos son los que se basan en la complejidad, que se caracterizan por tener muchas partes que forman un conjunto intrincado y por lo tanto son sumamente difíciles de conocer. Anexo la bibliografía correspondiente para el estudio y la realización de esta ponencia, esperando sea de su agrado y de ayuda. Sin más, agradezco su atención.